Eh, Paciente quien inicia con disnea, dolor abdominal a nivel de epigastrio con una intensidad de 4 días y alteración de la conciencia. Eso siendo más o menos las 5 de la mañana, por lo cual la madre decide consultar al Hospital de la Tinta. En el Hospital de la Tinta, pues es evaluado por pediatra de la emergencia, donde le realiza un glucómetro al ver que tenía alteración de la conciencia, le realiza un glucómetro con un valor entre 563 miligramos por decilitro. Al ver que presentaba alteración de la conciencia, pues la pediatra decide asegurar vía aérea colocando un tubo orotraqueal 5.5 fijado en 10 y decide colocar acceso venoso central con un catéter subclavio derecho 4.5 fijado en 9. Eh, Paciente quien es presentado a la emergencia del hospital de Cobán, quien aceptan su traslado. Paciente ingresa a la emergencia del hospital de Cobán, siendo más o menos las 16 horas de la tarde. Paciente a su ingreso a la emergencia del hospital de Cobán le realizan un glucómetro. Paciente ventilado bajo ventilación mecánica invasiva, eh, bajo sedación. Le realizan un glucómetro en 334 miligramos por decilitro y deciden iniciar infusión de insulina. El manejo lo vamos a tratar ya después. Ahorita más que todo nos vamos a centrar en conocer un poquito el caso del paciente. Entre los antecedentes del paciente, pues tenemos los antecedentes médicos. Pacientito que sí había sido diagnosticado como diabetes mellitus tipo 1, diagnosticado en el Hospital de la Tinta hace un año. Paciente tratado con insulina, una unidad 3 veces al día. Paciente sin buen apego al tratamiento. Ya enfatizando más con la madre y conociendo un poquito más de lo que le mencionaba la madre, refiere ella que hace 5 meses ya no tiene el tratamiento, ya no sigue con el tratamiento debido a que el paciente pues se quejaba del pinchón y que se quejaba del dolor al momento de colocarle la insulina y por lo que ella hace 5 meses ya no administra el medicamento. Entre también en antecedentes quirúrgicos, traumáticos y alérgicos, pues son preguntados, pero no refiere. En cuanto a la evaluación del cuadro de evaluación pediátrica, tenemos que en apariencia, pues el paciente venía bajo sedación, bajo pseudoanalgesia. En cuanto a respiración, pues el paciente bajo ventilación manual con, con un tubo orotraqueal. Se evidenciaba buena expansión torácica de ambos hemitórax y pues paciente normocoloreado, no se miraba con áreas marmot. En cuanto a la evaluación primaria, pues tenemos en la vía aérea, pues se evidenciaba una vía aérea permeable, sostenible, con ventilación manual invasiva, buen movimiento de ambos hemitórax. En cuanto a la respiración, pues buen patrón respiratorio, frecuencia respiratoria 38, saturando 99%. En cuanto a circulación, tenemos una frecuencia cardíaca en 139, llenado capilar menor de 3 segundos, pulsos periféricos palpables. En cuanto a la neurología, pues paciente bajo sedación, pupilas isocóricas, fotorreactiva, con un glucómetro de inicio de 334 miligramos por decilitro. En cuanto a la exposición, pues no se evidenciaban lesiones, no se evidenciaban traumas o que se evidenciara algo. En cuanto a la evaluación secundaria, tenemos lo que es sample, pues signos y síntomas, fiebre y dolor abdominal y tos no productiva, según refiriendo a la madre. En cuanto a alergias, pues no refiere ninguna alergia a ningún medicamento o alimento. En cuanto a los medicamentos, pues la madre lo que refiere de que hace 5 meses pues ya no coloca la insulina que fue ya recetado por el Hospital de la Tinta por el dolor al pincho que el pacientito se queja. En cuanto a los antecedentes previos, pues no refiere a ningún padecimiento previo. En cuanto a la última comida, pues la madre refiere que sí, todavía le dio caldo de hierbas y un atol por la mañana. Eh, en cuanto a los eventos previos, interrogando a la madre, pues ella indica que el paciente se encontraba como irritable, caminando por toda la casa. Al ver cuando ya tenía alteración de la conciencia, fue cuando ya decidí llevarlo a la emergencia. Se le realizan laboratorios complementarios al momento de ser ingresado a la emergencia del hospital de Cobán. Está haciendo la primera hematología con leucocitosis a expensas de neutrófilos con 61.20, hemoglobina en 11.90, hematocrito en 35, plaquetas en 333. La primera química que tuvimos
una PCR en 2.45, electrolitos en sodio en 128, potasio en 4.9, bilirrubina, creatinina en 0.44. Se decide realizar una hemoglobina glicosilada. Sin embargo, en laboratorio se nos indica que se trabaja nada más esta glicemia de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y como ya era más de las 3 de la tarde, pues no se podía trabajar. En cuanto a los tiempos, esos son los tiempos que están entre valores normales para la edad del paciente. La urología que se detuvo del paciente con un aspecto ligeramente turbio, pH en 5.5, leucocitos negativos, cuerpos cetónicos presentes, creatinina en 4.4, bacterias escasas, moco no se observa. Las primeras glicemias que se observan o que se le realiza al momento de ingreso al hospital, un control que tiene de manera seriada a las 21 horas y a las 23 horas, donde se evidencia una acidosis metabólica en las tres gasometrías. Sí, esta es la radiografía de ingreso del paciente, donde se evidencia pues una radiografía correctamente identificada, proyección enteroposterior, con buena penetración, ligeramente rotada hacia el lado hemitórax izquierdo. em, no se evidencian lesiones a nivel de tejido óseo, a nivel de tejido blando, a nivel de parénquima pulmonar sí se evidencia un tejido alveolar, normalmente paracardíaco derecho, ángulos costoclínicos y cardiofrénicos costocliarreumáticos conservados, se evidencia un catéter venoso subclavio derecho central y un tubo orotraqueal que está sí más de la carina, está muy introducido el tubo orotraqueal. Entre los diagnósticos, pues el paciente fue ingresado con estos diagnósticos: diabetes mellitus, una cetoacidosis diabética, estado nutricional normal, neumonía grave y falla ventilatoria. Ahorita viene lo del manejo para que les podamos explicar qué fue lo que se realizó con este paciente. Hola, buenas noches. Pues básicamente al momento de su ingreso, el paciente pues, obviamente ingresa a la emergencia en condiciones graves, bajo ventilación ya invasiva, con uso de un tubo traqueal 4.5, con un acceso venoso central, con un catéter 4 en ese momento, pues básicamente para manejo de insulina específico, manejo de cristaloides y algunos coloides en su momento. Pues al momento de su ingreso, pues obviamente el paciente es ingresado, es evaluado, como decía Alejandra, eh, se hace el ABC, la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Posterior a eso, pues se decide el ingreso al área de UCIP. Dentro de eso, al momento de su evaluación, paciente obviamente bajo sedación, con un confort de 20 puntos, un RAS de 4 puntos según la escala. Paciente a quien se le solicitan nuevamente complementarios dentro de los laboratorios que ya mencionó Alejandra, que poco a poco pues se van a ir evidenciando como ligera mejoría con el uso pues específicamente de tratamientos. A este paciente pues al momento de su ingreso se le coloca una infusión de sedación de midazolam y fentanilo como una pseudoanalgesia con 3 miligramos de mida y 2 miligramos por kilo de peso de fentanilo para completarse para 24 horas. Posteriormente también se hace el cálculo de insulina cristalina a punto 0,5, básicamente para ser pasado durante las primeras 6 horas con recambios consecutivos. Yo creo que aquí nos faltó colocar eso, pues básicamente lo principal, que era lo de la insulina, y como paciente que era referido básicamente del Hospital de la Tinta, y por la primera gasometría que ustedes pudieron observar de una acidosis metabólica con un pH de 6.80 con un bicarbonato de 2, pues el paciente venía específicamente con un bicarbonato, una infusión de bicarbonato a 10 mil equivalentes por lo de la acidosis. Dentro de su momento, al momento de su ingreso también, dentro del tratamiento, y las guías lo mencionan específicamente que debe el paciente de tener un bolus de soluciones cristaloides a 20 cc por kilo, si no estoy mal, y si no, pues yo creo que nos corroborará más adelante la doctora, eh, a 20 cc por kilo, en el cual pues se le administra al paciente al momento de su ingreso. Posterior, por la invasión
de catéter, por la invasión de tubo orotraqueal, se decide cobertura doble y específicamente por la sintomatología que tenía el paciente, se deja con cefotaximia amicacina, que pues obviamente es para los gérmenes frecuentes con ellos, pensándose en ese momento como una neumonía. Eh, posterior a ello, pues se dejan sus nebulizaciones y seguimiento con el mismo. Posterior, pues paciente es ingresado básicamente al área de UCIP, donde se sigue monitorizando, se sigue específicamente vigilando la glucosa, vigilando la excreta urinaria, vigilando que cada uno de ellos pues se tenga específicamente. Siendo, por ejemplo, las 22 horas específicamente, a pacientes se le toma un glucómetro en el cual se evidencia un glucómetro de 250, en el cual pues empiezan a bajar el goteo de la insulina a punto 6, porque estaba a 1, perdón, que eso nos daba 0.05 y este 0.06 estaba a 0.015, si no estoy mal. Posterior a eso, pues empiezan a disminuir la dosis de bicarbonato, porque pues el bicarbonato, como les repetía al principio, estaba a 10 mil equivalentes, con ello pues se iba disminuyendo la infusión de bicarbonato. Dentro de eso, pues siendo el día 22 a las 0:30 horas, pues se decide específicamente suspender la infusión de bicarbonato y continuar con soluciones de mantenimiento, que obviamente dentro de las soluciones de mantenimiento era solución salina con KCl al 20%. Posterior a ello, pues se decide igual seguir monitorizando al paciente y siendo el día 22 a las 2:20 de la mañana, pues al momento de volverle a tomar un glucómetro y ver y evidenciar que los glucómetros iban por debajo de 200, pues obviamente de 250 deciden cambiar soluciones para una solución dextrosada al 10% con sus electrolitos basales, pues para poder contrarrestar pues todo lo de ello. Se decide pues obviamente disminuir el goteo de la infusión nuevamente de insulina y siendo las 5 de la mañana, pues la insulina queda a 0.9 cc con el aumento del mismo y específicamente lo monitorizando porque las glicemias pues iban en aumento nuevamente y eh, pues continuar con el mismo. Siendo el mismo día el 22 a las 6 de la mañana, se decide nuevamente aumento de la infusión de insulina con cada recambio cada 6 horas, por lo que pues posteriormente se decide continuar vigilando las glicemias, las excretas y ver la osmolaridad del paciente, que eso más adelante pues de igual manera se van a ir evidenciando. Comprendiendo todo ello, se iban tomando gasometrías específicas en las cuales, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, del día 22 del 2 del 25, siendo a las 8 de la mañana, paciente había tenido una leve mejoría porque había ingresado con un pH de 6.8 con un bicarbonato de 2. Sin embargo, al día siguiente, siendo las 8 de la mañana, en el control de gases, se evidencia un pH de 7.12 con un bicarbonato en 7.2, obviamente una PCO2 de 22, una PO2 de 58, en el cual pues todavía con infusión de insulina a dosis un poquito altas. Considerándose todo ello y ¿Qué considerándose alto? ¿Qué es alto? O sea, ¿qué dosis de insulina tenía? tenía 0.05, doctora. 0.5, doctora, perdón. Ah, no, 0.15, perdón. Y solo una Eso, duda, ¿qué anion gap tenía el paciente este? ahora les digo. Así, casi todos los, ¿Mm? casi todos los cloros estaban en 150, pero el inicial estaba como en 112, creo yo. Ahorita les digo, pero sí lo tengo anotado. O si querés, continúa, Karen, para no interrumpirte. Y ahí me dices.
Un anion gap de 1. Mm, 1.1. Menos. Bueno, está bien. Ok, Eso, tal vez eso sería importante siempre mencionarlo bueno, la doctora nos irá a explicar, pero siempre es bueno, importante clasificar la acidosis metabólica, ¿va? Porque esta es una metabólica mixta, pareciera. De anion gap normal y de anion gap alto, pareciera. y sí, eh, considerándose pues obviamente todos estos aspectos y específicamente la gasometría que evidenciaba y considerándose lo que al principio pues se había mencionado, que el paciente pues al momento de su ingreso pues tenía obviamente un catéter 4, obviamente la ventilación con un tubo 4.5 con la edad, pues se decide corregir esto básicamente el día 22 a las 8 de la mañana. Se decide colocar nuevamente otra vía de acceso central para manejar específicamente los líquidos y para que obviamente la perfusión pudiera ser adecuada. Por lo que siendo las 2:25 ya teniendo una vía de acceso de, pues ahí sí como que de mejor calibre, o perdón, de mejor permeabilidad, se coloca un catéter 5.5, en el cual, pues, si se logra ver específicamente, Ale, ¿puedes regresar a la otra diapositiva? Esa. Pues básicamente, ligera, pues ahí sí como ligera mejoría, con un pH de 7.17, una PCO2 de 33, un bicarbonato de 12. Si ustedes se dan cuenta, pues vamos específicamente, pues regulados o vamos un poquito más previo a ello. Posterior, siendo el día 23 a las 10 de la mañana, pues obviamente ya tenemos gasometrías controles, los cuales pues todavía nos permiten observar una acidosis metabólica, pero si ustedes se pueden dar cuenta, el bicarbonato del paciente pues ya va por lo menos subiendo. Obviamente ya no tenemos la infusión de bicarbonato, únicamente se están manejando líquidos y se están manejando adecuadamente las cargas de insulina, permitiéndonos mostrar pues básicamente en ellos que la dosis de insulina previo al mismo es que haya iniciado con 0.15 y que poco a poco se haya ido disminuyendo en relación a la gasometría, en relación a las glicemias que haya tenido el paciente. Por ejemplo, el de las 13 horas específico, considerándose pues obviamente el uso de insulina, pues obviamente la carga que era de 1.2, que era igual a 0.1, en el cual pues se iba a ir disminuyendo. El día 23 ya empiezan a disminuirse por completo la insulina y pues queda en un volumen de 0.6, que es igual a 0.05, hasta poderse llegar a titular y poder llegar a ser como el recambio. ¿Le puedes cambiar? Solo una cosa, si se desconecta porque quedan como 10 minutos, seguimos en el mismo link. Vale. Estoy en mute. Perdón, Ya, solo esa es tengo la una duda. gasometría ¿A qué se refiere con ir? Perdón, doctora. ¿A qué te refieres con ir titulando la insulina? Perdón, ir bajando las dosis, pero obviamente esto es irlo observando de acuerdo al, pues, a la gasometría, a las glicemias, al... No quiero que me expliques, Ajá. solo lo que quiero entender, porque no en la tablita no muestran las dosis que tuvo la bomba. O sea, tú iniciaste una dosis de insulina y la iban modificando según los niveles de glucosa. ¿Estoy clara en Y, eso? ajá, exactamente. Ah, ya. ¿Y con qué dosis iniciaron de insulina la bomba? Ok, la iniciaron a 0.15, doctora. ¿Estás seguro? Sí, doctora. Bueno, Sí. 0.15, ¿qué? Eh, unidades por kilo de Ajá, peso. muy bien.
Y entonces fueron aumentando o disminuyendo la bomba, ¿hasta qué dosis? Hasta 0.05, doctora. De 0,15 a 0,05 Ajá, unidades por kilo. unidades por kilo. Ah, la fueron disminuyendo Sí, hasta exactamente, doctora. 0,05. Ah, ya, muy bien. Ujú. Sí, el primer día fue todo lo contrario. El primer día, y de igual manera, se inició a 0.15, pero iba como en aumento hasta ¿En aumento hasta dónde? hasta 0.19. Posteriormente se quedó ahí y volvieron a ¿Ya? hacer nuevamente una carga el mismo 23, que se Ujú. volvió a repetir, que se le hace cambio de catéter, que se le hace cambio de tubo orotraqueal, que se maneja mejor la ventilación, que se perfunde mejor al paciente. Entonces ya le hacen nuevamente el cálculo de lo de la insulina, de la infusión de insulina, para lo cual pues es como el representativo, es como el segundo gas, digamos, que sería el control, empezando desde cero el día 23. Ya. Ok. Posterior a ello, Ali, ¿puedes cambiar? Ok. No, regresa, Ali, disculpa. Consecutivamente, el día 24 pues van evidenciando la gasometría de cada uno pues, en horario respectivo del paciente, evidenciándose un pH de 7.38 con una PCO2 de 34, con una PO2 de 25. Con ello, pues obviamente queremos especificar que el día 24 el paciente pues ya no tiene la carga de insulina específica, sino que ya empiezan a hacer los recambios con una insulina NPH a una insulina Crista. Entonces ahí empiezan a monitorizar mejor el bicarbonato, mejor el pH, para ir viendo la dosificación correcta del mismo. Siendo específicamente el día 25, pues ya el paciente ya tiene establecida una dosis de insulina Crista e insulina NPH, que a principios, si no estoy mal, tenía 4 unidades de insulina en AM y 2 en PM, y posteriormente las preprandiales en cada tiempo de comida. Y consecutivamente, pues se han estado monitorizando para ir evidenciando lo del pH y, pues obviamente, lo de la acidosis. ¿Vale? ¿Puedes cambiar? Dentro de eso, pues se han estado o se estuvieron midiendo, pues básicamente la excreta urinaria. El primer día, que es el día 22, se evidencia una excreta urinaria de 5 cc hora VIC, considerándose que los líquidos totales a utilizar o el IB era de 3.000 metros cuadrados. Obviamente, en este momento del día 22, en horas de la mañana, pues se decide cambio de TOT, se decide cambio de vía central, se realizan glucómetros específicos de 317 miligramos de cilitro, y esos son como los datos un poquito más relevantes, donde de igual manera pues el control de PA es un poquito más específico. Y se monitoriza específicamente las glicemias, tomando en cuenta que nuestra meta a alcanzar en este paciente es no menor de 180, pues obviamente después del uso de insulina Crista e insulina NPH. Y este es como nuestro control del día 24. El paciente pues es extubado a las 8 de la mañana. Se le indica el seguimiento por nutrición debido a que pues paciente por los antecedentes que había tenido y por todo lo que en realidad conlleva tener a un paciente eh, diabético en la unidad, debe de tener un manejo con nutrición, pues ahí sí como de la mano. Y la radiografía post-extubación, donde pues de igual manera se logra observar una vía de acceso central y pues nada más. Siguiente. Y muchas gracias. Esta ha sido una fuente, pues obviamente de la papeleta del paciente. Si ustedes tuvieran alguna duda, con mucho gusto, pues estamos para resolverla.
Y listo, doctora, esto ha sido como el manejo que se le ha dado al paciente durante estos días, em, pues dentro de la unidad de cuidados intensivos. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, doctora. ¿Sí? Pues como ya me presentó la doctora, a bien tuvo presentarme la doctora Mónica, yo soy la doctora Claudia Orellana, soy endocrinóloga y también hice el posgrado de intensivo pediátrico, ejercí durante unos años y luego pues hice endocrinología pediátrica y el objetivo del día de hoy que tuviéramos esta reunión pues es discutir un poco el manejo del paciente con cetoacidosis diabética, específicamente el paciente pediátrico. Quiero que, pues estamos en un ambiente muy de profesional, de confianza. Obviamente ver los casos en retrospectiva es mucho más fácil y no quisiera que ninguna de las personas en algún momento se vayan a sentir señaladas, sino que esto sea una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y de mejorar nuestros conocimientos, ya que las estadísticas de pacientes con diabetes 1 probablemente van a ir incrementando